Hola, ¿qué tal? Me presento para aquellos que no me conocen. Mi nombre es Arlet. Soy psicóloga, soy psicoterapeuta de un curso de milagros, soy terapeuta cuántica, pero principalmente y por sobre todas las cosas, soy hija de Dios. Hoy te invito a escuchar un testimonio. Esta es la segunda parte de mi testimonio de una vida llena de milagros, de cómo Jesús, cómo Dios a través de Jesús, del Espíritu Santo, por medio de un curso de milagros, transformaron mi vida de una manera realmente milagrosa y me han llevado por un camino de descubrimiento, por un camino de aprendizaje, por un camino de asombro y de milagros, literalmente de milagros. Te invito que si no has visto la primera parte de mi testimonio, te invito a que lo veas, te invito a que lo busques en mi galería, que dice el testimonio de cómo un curso de milagros cambió mi vida, transformó mi vida. Búscalo. Date la oportunidad de escuchar. Probablemente te vas a sentir identificado o identificada en alguna parte de mi historia, en esa primera parte. Y te invito a que te quedes al final de este video. Si tú estás pasando en este momento por un momento de crisis, por un momento de tristeza, de estancamiento, que te sientes agobiado, quizá estás enfermo, no importa lo que estés atravesando, pero si en este momento de tu vida no te sientes en paz y no sabes hacia dónde caminar, te invito a que te quedes y a que escuches esta segunda parte de mi testimonio, en donde seguramente algo va a cambiar en ti. Algo, yo no sé, algo va a cambiar en ti después de escuchar estas palabras. Hoy te puedo decir que seas consciente de eso, ¿no? Incluso si no crees en Dios, Dios siempre está en tu vida y siempre ha estado presente. Incluso si tú no crees en Dios, siempre ha estado presente en tu vida, y yo me he dado cuenta de lo ciega que estaba, porque yo también pasé por un momento después de mi divorcio, porque yo ya hace 3 años que me divorcié, y cuando yo atravesé todo ese proceso de divorcio, que fue realmente un proceso bastante fuerte y muy, muy doloroso, es algo que explico en la primera parte, que yo me sentía realmente muy mal, muy perdida, estaba enojada y estaba muy decepcionada, incluso de Dios, y rechazaba todo lo que tenía que ver con Dios. No quería saber absolutamente nada. Literalmente sentía que había perdido la fe. Y la perdí, por un momento perdí la fe. Perdí mi fe y pensé que me iba a morir en esa situación de depresión, de ansiedad, y que yo lo único que quería era ya no sentir eso que yo estaba sintiendo. Porque estaba sola, porque realmente me sentía abandonada, me sentía rechazada, me sentía muy, muy mal en ese momento. Pero Dios ha sido tan misericordioso conmigo, que aún en mi enojo, que aún en mi rebeldía contra Él, supo la manera de llamar mi atención. Supo la manera de hacerme voltear a verlo y darme la oportunidad de escuchar sus palabras. Y yo ya les había compartido cómo fue ese proceso en el que yo estaba realmente colapsada, cómo mi cuerpo ya
Me dolía absolutamente todo mi cuerpo. Estaba realmente mal. Todo mi cuerpo literalmente me dolía y estuve a punto de que me diera una parálisis facial. Incluso me pudo haber dado hasta un infarto de la presión y de cómo yo me sentía en ese momento. Pero un día, después de 3 semanas de mucho dolor y mucha situación, que yo andaba como zombie, literal, estaba yo en modo automático. Y en ese momento yo estaba trabajando en una empresa de transportes en el área administrativa contable. Yo iba en modo automático a trabajar. Realmente ni siquiera prestaba atención a lo que yo estaba haciendo en ese momento. No sabía para mí ya era nada más esperar el momento en el que ya tenía yo que irme. Así de mal me sentía. Así de mal. Un día de la nada, en mi momento de desesperación, en mi momento de tristeza, de angustia, Dios me hizo tomar ese libro que me salvó, que me abrió en primer lugar, como que fue muy sutil. Dios fue muy sutil conmigo, porque mi mamá y muchas personas de mi familia me decían, lee la Biblia. Y yo les decía, ¿para qué? A mí no me sirve eso. Yo no voy a hacer nada de eso. Es más, yo ya perdí la fe y estaba hasta enojada, me enojaba por eso. Pero realmente Dios conoce a sus hijos, Dios te conoce perfectamente. Dios conoce perfectamente lo que sientes, conoce tu corazón, conoce todo lo que estás pasando y lo que estás atravesando en este momento. Aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo quieras reconocer, pero Él sabe tu dolor. No eres insignificante para Dios. Eres su hijo, eres su hijo amado. No eres insignificante para Él. Y en ese amor tan profundo de Dios hacia mí, yo hace años atrás, aproximadamente unos 3 años antes, yo había comprado un libro que se llamaba Camino hacia el autoconocimiento. Yo lo compré porque me llamó la atención, pero cuando intentaba yo leer ese libro, nomás no lo podía entender y no pasaba de la página 5. Y en ese día tuve la capacidad, no sé cómo, pero se abrió por un momento mi mente para poder entender, para poder comprender lo que decía ese libro, y hablaba mucho en ese libro sobre meditar, hablaba de Dios, hablaba mucho de Dios. Y yo no encontré a Dios en la Biblia en ese momento porque yo lo rechazaba, pero Dios es sabio y sabe perfectamente por dónde llegarte, sabe perfectamente cómo llegarte. Me llegó así, y un día en internet me llegó una conferencia de una chica que hablaba sobre cómo recuperar la paz, y mencionaban varios libros. Eso creo que lo mencioné en la primera parte de mi testimonio. Cuando Dios, a través de ese Espíritu Santo que me llevó ese libro de un curso de milagros, y cuando empecé a leerlo, realmente empecé a sentir una paz, una tranquilidad que yo nunca había experimentado. Para mí fue algo mágico, porque yo no lo había experimentado antes. Llevaba ya muchísimo tiempo, muchos años, sintiéndome depresiva, sintiéndome triste, ansiosa, sintiéndome realmente mal. Llevaba años así. Ya normalizaba mi estado de ánimo. Ya para mí ya era un estado normal estar deprimida, triste, cansada, siempre mal, siempre algo, siempre con enfermedad, siempre con mi gastritis, siempre con mi migraña. O sea, ya era parte de mí.
ya era parte de mí. Pero cuando yo me abrí a estudiar un curso de milagros, realmente es que mi vida ha dado un giro completamente grande, completamente milagroso, y lo puedo decir así, milagroso. Y me ha llevado por caminos que yo jamás me lo podría imaginar. Hoy te puedo decir que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida. Cada uno, a Dios nos dio un propósito. Si tú ya estás en tu propósito, si tú ya estás trabajando de tu propósito, o estás haciendo lo que te apasiona, lo que te gusta, pero te sientes estancado, hay algo ahí que tienes que prestar atención. Pero si aún no estás en tu camino, en tu propósito de vida, créeme que Dios te va a llevar a ese camino. Si en este momento tú estás atravesando por una situación en la que no sabes para dónde ir, en donde realmente te sientes estancado, incluso en el trabajo en el que estás, no te sientes a gusto, te sientes intranquilo, no te sientes satisfecho, te sientes incluso enojado y vas hasta de malas a trabajar. Vas por cumplir, vas por compromiso, vas porque tienes que ir a trabajar, pero realmente no lo haces porque te apasiona, porque te encanta, porque lo disfrutas y disfrutas tu trabajo. Si tú no estás disfrutando lo que haces, es porque no estás en tu propósito todavía. No te has encaminado a ese propósito. Y a veces ese propósito es algo que nosotros ya sabemos, simplemente es que a veces no sabemos cómo. Y yo te quiero contar cómo Dios, cómo cuando te abres a ese entendimiento, a esa sabiduría, porque la sabiduría es un don que Dios nos da. Es el don para poder tener el entendimiento, para poder tener la inteligencia, para poder desarrollar todas las habilidades y los dones que el Espíritu Santo nos da para poder llevar a cabo nuestro propósito. Yo estudié psicología. A mis 17 años, mi sueño era ser terapeuta. Estudié psicología y no la terminé. Llevaba yo un año estudiando psicología cuando conocí al papá de mis hijas, y en ese momento me salí de la escuela. Dejé ese sueño que yo tanto anhelaba y que yo tanto quería en ese momento por irme atrás de ese hombre. Yo tenía 18 años en ese momento. Estudié un año psicología. Y con ese año que yo estudié, el primer trabajo que yo tuve siendo estudiante de psicología fue como maestra. Yo recuerdo que me encantan los niños y yo quería trabajar con niños. Recuerdo eso, quería yo trabajar con niños y fui a un colegio en donde era un colegio, obviamente era un preescolar, pero en las tardes era un colegio en donde preparaban a las que estudian para educadoras. Fui y hablé con la directora. Si algo me reconozco yo es que siempre he sido bien aventada, siempre he sido muy arriesgada y siempre me han gustado los retos y los desafíos complicados. Pues yo fui bien segura a pedir trabajo para yo darle clases a los niños.
darle clases a los niños. Y la directora no sé qué vio en mí y me dijo, no, mejor quiero que seas maestra de mis chicas que están estudiando para educadoras. Y fui maestra. Ese fue mi primer trabajo. Fui maestra. Y estuve unos meses siendo maestra. Después pasó el tiempo. Eso fue alrededor como de mis 19 años. Ya tenía como 19 años. Y me embarazo. Y ese embarazo era de alto riesgo. Desde que me embaracé me dijeron, es de alto riesgo, tienes que cuidarte. Pero yo vivía en un 5º piso. Entonces subí y bajaba escaleras pues todos los días. Entonces, tuve un aborto. Y en ese periodo, yo estaba dando clases, tuve el aborto y pues tuve que suspender las clases que yo daba porque tenía que estar en reposo. En ese tiempo de reposo me dice mi ex suegra, me dice, oye, mi ex suegro es contador y me dice, ¿por qué no le dices a tu suegro que te enseñe contabilidad? Y yo así como que pues ni siquiera sé contabilidad, yo en la vida yo he estudiado contabilidad, pero pues ella lo hacía con la intención de ayudarme para salir de mi tristeza, porque realmente es que fue algo que me pegó mucho, me entré en una depresión a raíz de eso, porque para mí era algo que yo deseaba muchísimo y haber perdido ese bebé me dolió mucho. Entonces ella en su afán de ayudarme me dijo, dile a tu suegro que te enseñe. Y él lo único que hizo fue, mira, aquí están los libros, ahí está la computadora, ahí agarra, ahí están los programas, chécale, métete, investígale, si no le entiendes algo, con muchísimo gusto yo te explico. En 2 semanas tengo un amigo que necesita un auxiliar contable. Tienes 2 semanas para estudiar, porque en 2 semanas tienes una entrevista. Y yo así de, pues si nada más era como para que yo aprendiera, para distraerme, pero dije, bueno, pues si la situación está así, pues no pierdo nada. Y me puse a hacerlo, me propuse aprender. En 2 semanas aprendí lo básico de contabilidad por mi propia cuenta. Y puedo decir que no fue también por mi propia cuenta porque Dios siempre estuvo ahí. O sea, me dio esa habilidad para yo poder hacerlo. Y algo que tienen muy en común la contabilidad y la psicología es que ambas son muy analíticas. Yo soy una persona muy analítica y por eso me enganché de la contabilidad. Porque era analizar números y a mí me encanta analizar. Entonces, tuve mi primer trabajo como auxiliar contable y me gustó. Y me dediqué muchos años a la contabilidad. Muchos años, alrededor de 15 años, dedicada a la contabilidad. Dedicada a la contabilidad. Y yo ya en la psicología para mí ya estaba realmente perdida. Tenía así ese deseo de volver a estudiar y a retomar, pero ya tenía yo a mis hijas más grandes, la mayor ya estaba en la universidad y yo decía, no, ¿cómo? O sea, ya mi hija está en la universidad, ¿yo qué caramba voy a estar estudiando a estas alturas? Yo me pensaba así, o sea, yo ya se me fue el tiempo, o sea, ya no puedo yo estudiar. Hoy sé que nunca es tarde, nunca es tarde. Cuando Dios tiene un propósito para ti en algo, Dios te va a encaminar a esa situación. Y si tú eres necio, como yo lo he sido, porque yo fui una necia, te va a cerrar los caminos y te va a encaminar hacia donde tienes que enfocarte. Porque eso fue lo que Dios hizo conmigo. 15 años dedicada a la contabilidad. Y en esos 15 años, en donde estudié de manera independiente, logré cargos importantes, tuve jefaturas. Y ya llevaba yo alrededor de unos 5 años trabajando, ya tenía yo cargos importantes. Y me empezaron a decir, oye, ¿por qué no estudias la contabilidad? La carrera para que tengas tu título.
Porque en este mundo todo se mueve por papeles. Si no tienes el papelito, no tienes trabajo. Pero Dios me ha abierto las puertas aún con eso, porque si algo sé es que me he sabido ganar el trabajo y a las personas. Tuve buenos trabajos, tuve muy buenos trabajos y muy buenas oportunidades también. No me puedo quejar por eso. Pero llegué a un punto de colapso. Llegué a un punto de colapso en el que ya era demasiado. Yo estudié contabilidad. Estuve 2 años estudiando contabilidad. 2 años. Estaba a 1 año de terminar. Pero todo lo que yo estaba estudiando, yo decía, es que ¿para qué? O sea, es que todo esto yo ya lo sé. Todo esto yo ya lo sé y lo aprendí trabajando, lo aprendí en la actividad como tal. Y me di cuenta que no se compara en lo absoluto, lo que tú puedes aprender en un salón de clases, que cuando tú sales a trabajar y enfrentarte a la vida, realmente ahí es donde realmente se aprende. Esa es la verdadera escuela. Y yo me aventé a la verdadera escuela sin tener ni siquiera las bases, o sea, quizá tenía lo muy básico, pero yo me aventé así, a las grandes ligas, desde el principio. Y tuve muy buenos puestos. Pero desafortunadamente yo trabajaba de lunes a viernes, sábado escuelas y tenía en ese momento a mis 2 hijas, tenía hijas y tenía marido y casa y yo tenía que hacer todo. Yo no tenía el apoyo al 100% del papá de mis hijas. Por muchos años yo fui el sostén mayor de la casa, del hogar. Entonces yo tenía que trabajar, estudiar y hacer de todo, pero él no me apoyaba lo suficiente. Al contrario, sentía celo de lo que yo hacía. Nunca me apoyó, al contrario, me ponía el pie cada vez que podía. Entonces yo por no pelear y por no discutir, y también porque yo sentía, y yo experimenté eso, yo sentía que él se sentía inferior a mí. Y si yo daba un paso más y crecía más en mi parte profesional, pues obviamente él lo iba a dejar abajo. Y yo no quise hacer eso, yo me sacrifiqué. Dejé la escuela por eso, pero no dejé de trabajar. Para mí era como simbólico el hecho de que si yo tuviera un título. Entonces dije, yo no quiero hacer sentir mal a mi marido, no quiero que se sienta inferior. Pero no sé si eso fue bueno o malo, Dios sabe realmente lo que hace. Y hoy puedo entender que todo tenía que ser de esa manera, así tenía que ser y todo ha sido perfecto, tal y como ha sucedido ha sido perfecto. Si tú en algún momento has atravesado esa situación, hay muchas mujeres hoy en día que también están en esa situación de que son el sostén y el soporte más grande de la casa y se siente una carga realmente pesada, porque no solamente eres la esposa, eres madre, sino también eres la parte más importante y fuerte de la casa. Y no tener ese soporte de tu pareja realmente es que cuesta muchísimo trabajo y te atrasa mucho. Pues para no hacer el cuento largo, yo estuve mucho tiempo así. Y yo ya estaba, cuando me separo, porque yo dejé, después pasaron los años, yo seguía trabajando. Cuando tengo a mi bebé a mi hija la más pequeña, yo en ese momento también estaba trabajando. Pero me liquidaron. Cuando mi hija tenía alrededor de unos 6-7 meses aproximadamente, me liquidaron. Y yo dije, yo ya no voy a trabajar ahorita.
me voy a dedicar a mis hijas y me voy a dar un tiempo. Y que él se las arregle como pueda. Yo ya trabajé lo suficiente y en ese momento él ya tenía un mejor trabajo. Dije, bueno, de aquí me agarro y ahora a él ya le toca. Ya le toca ponerse las pilas. Y me salí de trabajar. Dejé más o menos aproximadamente 4 años. 4 años que me dediqué de lleno a mis hijas, a mi hogar, a mi casa, a todo. Pero me enfrenté a una situación, ahí fue cuando empezaron los problemas más grandes conmigo, en mi matrimonio. Porque obviamente después de tantos años, ya 15 años, más de 15 años, cuando yo era la proveedora, la que daba el ingreso más fuerte, y después ya no tener nada, pues obviamente eso hizo caos. Y ya antes éramos 4, ahora ya éramos 5, entonces era un caos completamente. Me divorcio, me salgo de la casa, mis hijas se quedaron con su papá porque para ellas eso era lo mejor, porque yo no tenía trabajo y yo no les podía dar lo que necesitaban. Minimizaron mi capacidad de proveer, de ver por ellas. Y decidieron quedarse con su papá. Además de que él manipuló mucho la situación y quisieron quedarse ahí. Y eso a mí fue algo que me dolió mucho y creo que fue de las cosas que más sufrí cuando yo me separé. Porque no solamente fue la separación con mi expareja, sino también con mis hijas. Fue algo muy doloroso, demasiado doloroso. Pero nada de eso me ha tumbado. Nada de eso me ha tumbado. Retomé, empecé a buscar nuevamente trabajo y dije, voy a entrar otra vez en contabilidad. Entré en un despacho. Y todo iba muy bien, pero ya el trabajo ya era demasiado estresante. Yo no tenía tiempo. Literalmente casi me la viví ahí. Me la viví ahí y pasé mucho tiempo, o sea, con muchísimo estrés, mucha ansiedad, enferma, y me enfermé, literal, me dio una infección sumamente fuerte en mi estómago y en mi colon, muy fuerte. En ese despacho yo no tenía prestaciones. Y había veces que salía a las 3, 4 de la mañana. Hubo ocasiones que fueron así. Y al día siguiente, o más bien iba a dormir y regresaba otra vez. Entonces era muy desgastante. Yo ya estaba sintiéndome mal y estaba buscando otro trabajo. Dije, esto otra cosa, esto no puede estar así. O sea, no puedo estar así. Y estuve buscando y fui a muchas entrevistas, y ahí fue cuando realmente vi, o sea, pasé por un proceso de mucha desesperación, de mucha angustia. Fue cuando mi depresión se empezó a desatar aún más fuerte, porque yo ya no podía estar en esa situación, porque me estaba yo enferma, literalmente, o sea, bien enferma. Y no tuve el apoyo por parte de mi trabajo en ese momento. Les valió que yo estuviera enferma, no les importó. Cuando yo regreso, o sea, me quitaron todas las herramientas de trabajo que me habían dado y así como que ahora, ¿cómo quieres que yo te ayude, no? Me hicieron sentir, o sea, literalmente bajita la mano, me sacaron del trabajo. Y dije, yo no puedo estar así. Dejé el trabajo, yo ya viviendo sola, pagando renta y manteniéndome yo sola, dije, pues me salgo de trabajar, yo no sé cómo, pero así también yo no puedo estar. Y empecé esa búsqueda. Empecé con esa búsqueda y fui a muchísimos lugares, infinidad de empresas, y yo ya estaba desesperada, porque no podía encontrar un trabajo, porque nada se concretaba, porque yo estaba en ese proceso de estancamiento y tenía los gastos encima. Y yo decía, Dios, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué
voy a hacer? Y en ese momento que yo también enojada con Dios, o sea, tampoco era de que me ponía a rezarle a Dios o a pedirle a Dios, no. Me valió, o sea, yo en ese momento actué, dije, pues me salgo de trabajar y pues yo no sé, me pongo a buscar y me pongo a buscar trabajo. Fui a muchísimos lugares sin ninguno. Todos me decían, no, está súper bien, tienes mucha experiencia, ahí te hablamos. Y ahí te hablamos, y ahí te hablamos. Yo ya estaba fastidiada. Hasta que un día me dice uno de mis primos, que tiene una línea de transporte, me dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Y venme a ayudar. En lo que encuentras algo, pues órale pues. Y estuve un tiempo con él. Y en ese proceso fue cuando tuve mi crisis más fuerte y colapsé por completo. En ese momento fue cuando colapsé y dije, ya no puedo con más. Tenía todo encima, tenía que pagar muchísimas cosas. Estaba yo mal por todos los aspectos. Emocionalmente, porque estaba peleada con mis hijas, económicamente, psicológicamente, mal. Por todos lados estaba yo mal. Yo ya no sabía por dónde me llegaban los fregadazos. Y en ese momento fue cuando llegó un curso de milagros a mi vida a rescatarme, literalmente, a rescatarme. En ese momento me rescató. Y ahí es cuando veo su gracia de Dios, porque es como, ok, vas a aprender esto. Me dio nuevamente las herramientas y me dio la oportunidad. Me llegaron cursos, me llegaron diplomados, me llegaron capacitación y me llegó mucha información junto con un curso de milagros. Me llegó toda la información y me dio todas las herramientas que yo requería para ser terapeuta nuevamente y retomar esa parte que yo ya había dado por perdida, que yo ya decía, no, yo ya, o sea, ese sueño de ser terapeuta, ya no. Ya tengo más de 40 años, ya tengo 40 años, ¿ya qué voy a hacer? Nunca es tarde. Hoy te voy a decir, nunca es tarde. Yo ya llevo 2 años en esto. Retomé esta situación, retomé el ayudar y ser terapeuta. Y cuando yo tomé esto, lo vi como Dios me preparó. Dios me permitió que yo experimentara todo eso para que ahora me preparó para mi propósito. Me preparó para poder ayudar, para poder estar en mi propósito, que es ayudar, que es servir, que es poder ser una terapeuta maestra. Me ayudó y me dio las herramientas. Me hizo ahorrarme 4 años. Me hizo ahorrarme 4 años de preparación en psicología y me dio todas las herramientas que necesitaba. Y todo lo aprendí, me puse a estudiar, me puse a leer y puse todo mi empeño en este proyecto. Y un día yo estaba trabajando, dije voy a empezar, porque yo estaba trabajando en ese momento con mi primo y estaba preparándome a la par. Mientras estaba con mi primo, yo me estaba preparando también y en los tiempos muertos que yo tenía en ese trabajo me ponía a estudiar. Yo aprovechaba todo momento, todo el tiempo que tenía para estudiar y prepararme. Por mi propia cuenta. Leí muchos libros que me ayudaron a tener las herramientas que hoy ejecuto o que hoy practico y que hoy comparto con todos y cada uno de mis pacientes. Realmente, un día llegó y me dijo, mi primo, ¿sabes qué? Ya no quiero que me ayudes. Así de la nada, ya no quiero que me ayudes. Yo apenas estaba planificando empezar a dar terapias. Y las primeras terapias yo dije, pues las voy a dar gratis para practicar. Yo iba a hacer apenas mis prácticas, iba a empezar a practicar apenas. Cuando él me dijo, ya no quiero que me ayudes. En ese momento yo sentí que dije, santo Dios, o sea, sentí que me aventaron al vacío, pero me sentí sostenida.
algo extraño, pero me sentí sostenida. Dije, pues lo único que tengo es esto. Y me aventé este proyecto así. Me aventé a dar mis terapias y estaba yo al principio nerviosa, con muchísimo miedo. Tenía miedo, porque yo dije, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, nunca he dado terapias, o sea, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo? Y si me llega alguien que no puedo ayudar, y si me llega, o sea, muchas cosas, y eran sus respuestas del Espíritu Santo, me hablaba y me decía, no te preocupes, tú no vas a hacer nada. Lo único que necesitamos es que te hagas disponible. Solo necesitamos que te hagas disponible. Tú no vas a hacer nada. Nadie va a llegar a tu vida que tú no puedas ayudarle a resolver. Y empezaron a llegar personas a mí. Y al principio yo no cobraba un peso. Yo no sé cómo de verdad, pero yo sobreviví ese periodo. Sobreviví a ese periodo. Y lo superé. Y he ido aprendiendo, he ido mejorando, y todo ha sido por obra y gracia de Dios, porque de no ser por Él, de verdad que a Él le debo todo. Le debo esa sabiduría, le debo el entendimiento, le debo las herramientas que me ha dado, le debo todo lo que soy ahora. Él me ha dado todo. Me mostró a través de cada persona, porque lo más hermoso que ha hecho conmigo es que empezó a sanarme a través de esas personas que llegaban a mí. Y cada vez, o sea, fueron llegando a mí personas que tenían que ver conmigo, porque hoy no llega nadie en mi vida si no tiene nada que ver conmigo. Si hay algo en su historia que resuena con la mía, llegan, si no, no. Si no, no. Y eso yo ya lo tengo sumamente claro. Llegaron a mi vida personas que tenían algo que ver conmigo, y no nada más sanaron esas personas, sino que me ayudaron a mí a sanar en mí lo que yo tenía que resolver. Me dio las herramientas, me dio la inteligencia, me dio la sabiduría para poder guiar, para poderlos guiar. Al principio me llegaban personas y me decían, ¿cómo? Cuando me decían, es que yo soy tal abogado y lo que sea, yo me sentía súper chiquita y yo decía, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo yo voy a atender a una persona? Porque yo pensaba que solamente teniendo un título universitario yo valía. Yo valía solamente a través de un título, porque eso era lo que me hacían creer y lo que me hacían ver. Pero la enseñanza que Dios me ha dado, que el Espíritu Santo me ha dado, esa no tiene valor, no tiene precio, y no hay cómo ni siquiera hacer un título sobre eso. Sobrepasa cualquier entendimiento, sobrepasa cualquier cosa que en una escuela pueda enseñarte. Yo lo vivo y lo experimento cada día en mi vida. Llegaron personas a mi vida para mostrarme que yo soy capaz y que tengo la capacidad de hacerlo y que puedo lograr cualquier cosa. Llegaron personas, psicólogas, llegaron 2 psicólogas conmigo. Yo decía, pero ¿cómo? ¿Cómo? Tú vas a necesitar una terapia mía. ¿Cómo? Pues aún, o sea, me di cuenta y Dios me mostró que no importaba si te dijeran tienes todos los títulos universitarios, maestría, doctorado, lo que sea. Hay personas que tienen todos esos títulos, pero no se sienten seguros, no se sienten, realmente no se reconocen, no se sienten capaces de hacerlo. Y sienten que tienen que estudiar y estudiar y estudiar y estudiar muchísimo para poderlo hacer, y hasta que no tienen esa preparación, entonces no se avientan a hacerlo. Y yo he hecho todo lo contrario. Yo me he aventado a hacerlo primero antes de cualquier cosa, pero no lo he hecho sola, y lo he hecho con bases y con herramientas que Dios me ha puesto frente a mí.
Dios me lo ha puesto frente a mí. He visto milagros tras milagro tras milagro manifestarse en mi vida. He accedido a esa sabiduría más grande, mucho más grande, que en ningún lado puedes tener. Y hoy me hace tanto sentido el que me dicen, lee la Biblia. Porque ahí en esa palabra de Dios hay tanta información. Ahí está la verdadera sabiduría. El problema es que la tenemos arrumbada, guardada y no sabemos el tesoro tan grande que tenemos ahí. Tenemos tesoros guardados y ni siquiera los tomamos en cuenta. Dice la Biblia, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te llegará por añadidura. Y realmente es que hoy puedo decir que si yo me comprometí mucho a aprender de Jesús a través de un curso de milagros, porque primero pasé por esa transformación, por ese entrenamiento mental, porque un curso de milagros es un programa de entrenamiento mental, es un libro que se lleva a la práctica para que tú aprendas a conocerte, para que tú aprendas a descubrirte, para que tú veas la vida de una manera diferente y te veas, te reconozcas realmente como lo que eres y no como lo que crees que eres. Porque una cosa es como tú te ves y otra cosa muy distinta es lo que realmente tú eres. Un curso de milagros entrenó mi mente para expandirme, para abrir mi capacidad visual, mental y todo, en todos los niveles y poder acceder a esa sabiduría y esa información que me ha dado las herramientas de hoy poder ayudar a muchísimas personas, a muchas, que me han llegado de todo tipo de personas. Hace poco me llegó una mujer de 64 años, médica de profesión, 4 años especializada en la investigación, mucho dedicada más que nada a la investigación en el área de medicina, pero enfocada a la parte biológica. Y es terapeuta desde hace 4 años. Desde hace 4 años es terapeuta en biodescodificación. Y yo cuando llegó a mí dije, Dios mío, yo llevo 2 años en esto, esta mujer lleva 4 años y tiene la preparación y tiene maestrías, doctorados. ¿Cómo es que llega a mí? ¿Para qué llega a mí? Y le cuestioné a la mujer, ¿qué te hizo pedir una sesión conmigo? Dice, pues yo no sé, o sea, le dije, ¿por qué no has llevado a la práctica todo lo que tú has investigado en ti como terapeuta de biodescodificación? ¿Por qué no lo llevas a la práctica? Es que yo necesito ver algo más, ¿ok? Yo sentía que lo que yo sabía, y creía que lo que yo sabía no iba a ser suficiente para esa mujer. Pero yo cada vez me doy cuenta y Dios me ha confirmado que no soy yo la que habla, sino que el Espíritu Santo es el que habla a través de mí y es el que le da la respuesta y es el que le hace que todas las sesiones fluyan. No hay una sola sesión que yo no trabaje con el Espíritu Santo. Una sola, no hay. Todas mis sesiones yo las trabajo de la mano del Espíritu Santo. Y si son exitosas es precisamente por eso, porque es Él el que hace el trabajo, es Jesús el que interviene, es Dios el que está obrando en la vida de las personas que llegan a mí. Es Dios el que está haciendo el trabajo. Yo solo soy su instrumento. Yo solo soy ese instrumento para poder ayudar y poder guiar a esas personas en lo que necesiten. Termino esta sesión con esa mujer y le digo, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sentiste en esta sesión? Me sentí sumamente bien, muy bien. O sea,
yo dije, gracias, gracias Dios. Yo sé que eso es su trabajo, pero quien está frente a mí, o sea, también es para mí ver esos milagros manifestados en la vida de esas personas. No te cierres, de verdad. Dios es grande, Dios es fuerte. Incluso hace poco me llegó una persona, yo siempre les pregunto, ¿crees en Dios? Siempre les pregunto a todos mis pacientes, ¿crees en Dios? Y la gran mayoría me dicen que sí, entonces hago una meditación inicial con el Espíritu Santo para hacernos disponibles. Una persona me dijo hace poco, no, yo no creo en Dios, yo soy ateo. Dije, ok, yo respeto las creencias de cada quien. Pero eso no impidió que yo, por mi cuenta, de manera en silencio, yo me puse en manos del Espíritu Santo. Y cuando Él estaba haciendo su trabajo, en esa de indagación, en un ejercicio que hicimos, yo estaba orando por Él y le pedí al Espíritu Santo que por favor lo ayudara a sentirse mejor, que se ayudara a encontrar, que lo sanara. Yo orando en silencio mientras Él estaba haciendo el ejercicio que estábamos haciendo en ese momento. Y de verdad es que cuando ha sido la persona que más se ha abierto en ese proceso, en esos ejercicios de terapia que trabajo, ha sido de las personas que más se ha abierto a hacer un ejercicio. Y cuando terminó me dijo que llevaba muchos años, casi desde su niñez, con un dolor en el estómago, como de angustia, como de preocupación, y que todo el tiempo estaba así y que cada vez era más grande. Cuando terminamos ese ejercicio me dijo, se me quitó mi dolor de estómago, hasta me siento extraño. Y yo dije, gracias Diosito, gracias porque eso lo hiciste tú. El Espíritu Santo obró en ese hombre que no cree en Dios. Por eso te digo, no importa si tú no crees o no, Él siempre va a obrar en tu vida, siempre va a obrar en tu vida. Si tú hoy no sabes hacia dónde dirigirte, hacia dónde encaminarte, te invito por favor a que abras tu mente, a que abras tu corazón. Sí se puede vivir de una manera diferente. Si no sabes cómo, acércate a mí para guiarte, para enseñarte y para darte las herramientas. Yo siempre les digo a mis pacientes, no se hagan dependientes de ningún terapeuta. Mi propósito es ayudarte a que por ti mismo te sanes, para que tú mismo encuentres tu poder sanador y principalmente encuentres tu poder interior. Te encuentres a ti mismo y verás que tú en ti tienes todas las respuestas, no tienes que ir a ningún lado. En ti está todo y te lo digo yo, soy terapeuta, no quiero que te hagas dependiente de una terapia. Mi propósito realmente es ayudar a la mayor cantidad de personas. Y precisamente porque mi intención es ayudar, incluso el valor de las sesiones que yo tengo no están del mismo costo, no tienen el mismo costo que el tipo de sesiones que hay en el mercado, porque el tipo de sesiones o este tipo de terapias oscilan entre los 1,500 pesos, si no es que más, pero mínimo son 1,500. Hay terapeutas que son más, porque esa es una sesión de 3 horas aproximadamente, son sesiones profundas. Yo no cobro esa cantidad. No cobro esa cantidad porque realmente mi intención es poder llegar al mayor número de personas y poder ayudar a quien lo requiera, porque sé que ese es mi propósito. Para eso Dios me dio las herramientas, para eso Dios me hace que yo sirva en este camino. Le debo todo a Él. Todo lo que soy y todo lo que tengo ahora se lo debo a Él. Y te lo digo a ti, abre tu mente, abre tu corazón, ábrete a esa guía
Y si no sabes qué es un curso de milagros, de verdad con muchísimo gusto estoy abierta a explicarte, a enseñarte, a compartirte libros si quieres, a decirte cómo lo debes hacer. De verdad, con todo el corazón, con todo mi amor, estoy abierta a hacerlo. Solamente se requiere tu buena voluntad de sí hacerlo, que tú realmente lo quieras hacer. Si tú quieres transformar tu vida y quieres llevar una vida llena de milagros y quieres ver milagros frente a ti cada día y quieres aprender a reconocer esos milagros en tu vida, de verdad, acércate a mí si quieres. Yo no te estoy diciendo que te voy a cobrar por esto. Si quieres saber cómo, voy a estar compartiendo información para poder llevar esta enseñanza de manera gratuita a toda aquella persona que realmente quiera aprender y quiera realmente cambiar y transformar su vida, porque sí se puede. Así que deseo de todo corazón que todo eso que estás experimentando en este momento, Dios te dé el entendimiento, y oro por ti para que tengas la claridad en tu mente, para que el Espíritu Santo sea el que te guíe, el que te dirija en cada decisión que tú estás experimentando en este momento. Abre tu mente. Déjate guiar por el Espíritu Santo. En este canal, en mi cuenta de YouTube, también hay muchas meditaciones que yo he compartido para que puedas trabajar de la mano del Espíritu Santo, que te pueden ayudar en esos momentos de crisis. Consulta todas esas meditaciones que he subido, de verdad te van a ayudar y van a abrir tu mente. Deseo de todo corazón, si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar. Agradezco mucho tu tiempo, de verdad, agradezco el tiempo que me has permitido para escuchar estas palabras. Y de verdad deseo que abras tu mente, abras tu corazón. Y principalmente que te abras a ese reconocimiento de Dios, de Jesús y del Espíritu Santo en tu vida. Que Dios te bendiga.